Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Arellano, director ejecutivo de CEJA, y les doy la bienvenida a la Red Mexicana de Actualización en la Reforma Procesal Penal. Eh, y vamos a partir con el módulo 1 sobre lineamientos de una reforma procesal penal y la situación de México en clave comparada. Vamos a tratar fundamentalmente dos secciones, una con los desafíos de la implementación y por lo menos una primera mirada de los desafíos de operación de la reforma procesal penal o lo que ustedes en México llaman el sistema de justicia penal acusatorio, SJPA, y luego una segunda sección en que vamos a mirar rápidamente algunas lecciones o consejos para esta primera etapa. Después, más adelante, en otros módulos, vamos a poder profundizar en alguno de estos temas, tanto yo como otros colegas del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que reitero, les da la bienvenida a esta red mexicana. Partimos entonces. ¿Cuáles son los desafíos de la implementación? O dicho de otra manera, ¿qué mecanismos facilitan una implementación adecuada, sostenible y, por otro lado, una operación exitosa de este sistema de justicia penal acusatorio? Lo podemos mirar de muchas formas y obviamente desde distintos ángulos, cada cual le podrá dar su visión del tema. Nosotros les vamos a presentar lo que es la experiencia de CEJA durante estos años, mirando y apoyando la implementación de los sistemas de justicia penal acusatorios en América Latina y en mi caso particular, además la experiencia vivida durante los 6 años de implementación de la reforma procesal penal en Chile, en mi calidad de viceministro de Justicia entre el 2000 y el 2006 en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. 4 desafíos centrales para que esta implementación sea exitosa. Un desafío primero de carácter metodológico, un desafío de un plan sistémico del que vamos a hablar, los desafíos comunicacionales, todo un mundo del que conversar y, sin duda, la coordinación interinstitucional como una cuestión clave. Vamos con el desafío metodológico primero. Una implementación exitosa supone una metodología que permite, por un lado, diseñar y por otro lado, implementar este sistema de justicia penal acusatorio, incorporando elementos centrales de una política pública integral. Como ustedes lo habrán escuchado muchas veces, desde que se inician los procesos de implementación de reforma en América Latina ya por el año 1995, se descubre luego ya en la década de inicio del siglo XXI, en el 2000, que uno de los problemas fundamentales de las implementaciones de la reforma de justicia criminal en el continente era que hacíamos transformaciones normativas, transformaciones de los códigos procesal penales, pero no nos preocupábamos de todo el contexto que implica de verdad un cambio en un sistema de justicia. Eso es lo que llamamos política pública integral, cuando en realidad lo que se entiende involucrado no es solamente el cambio de la norma, sino más importante aún, el cambio de las organizaciones que puedan servir al propósito del nuevo sistema de justicia y para cambiar esas instituciones, el cambio de los perfiles, es decir, de qué tipo de personas y con qué experticias tienen que trabajar en esas organizaciones, los procesos de trabajo, la coordinación entre las instituciones para que esto funcione, objetivos claros, etc. Entonces, una metodología debe permitir incorporar elementos centrales de una política pública integral para que tengamos éxito en este desafío de método para implementar y diseñar primero un sistema de justicia penal acusatorio. Luego, diseñar esta preparación mediante el relevamiento en el sentido de levantar información de la situación actual del sistema de justicia antes de implementar el nuevo, el cambio. Es muy importante lo que desde un punto de vista técnico se llama una línea de base, es decir, saber qué es lo que tengo hoy y contar con información fiable para tanto diseñar como para después poder controlar la implementación del plan. ¿Por qué es importante esta información? Uno, bueno, para saber cuál es mi situación y poder determinar si mejoro con el nuevo sistema. Porque además, si yo hago promesas, y eso es lo que hace un sistema de justicia penal acusatorio, de mayores grados de transparencia, de mayor rapidez en la solución de los conflictos, de mejores soluciones a esos conflictos,
y por otro lado de mayores grados de participación y finalmente efectividad en la persecución del delito y en la protección de los derechos o las garantías, tanto de los acusados de cometer el delito como de las víctimas, bueno, yo tengo que poder demostrar eso. Y para poder demostrar eso, tengo que poder medir, establecer, por lo tanto, una línea de base para saber dónde parto y a partir de eso medir cuánto avanzo, cuánto mejoro. Y por otro lado, para poder determinar qué es lo que necesito en este plan, en este nuevo sistema de justicia penal. Si no sé, por ejemplo, cuántas salas de tribunales, con cuántas salas cuento y qué características tienen esas salas, si no sé cuáles son las características del personal con el que cuento, jueces, fiscales, defensores, policías, no sé cuál es la brecha de capacitación, por ejemplo, que tengo para preparar a estos actores fundamentales para que sean útiles y funcionales al nuevo sistema de justicia penal. De ahí la importancia de contar con una línea de base para poder diseñar el sistema e implementarlo. Tercero, obviamente, una transformación normativa que incorpora herramientas legales para estos cambios requeridos. No decimos que no sea importante, pero ya ven ustedes cómo se convierte en uno de los elementos, pero no el único. Luego, el diseño, como les decía hace un momento, de la institucionalidad de la organización y de los perfiles necesarios para enfrentar estos cambios. Allí hay que dedicar tiempo. Es importante entender, sobre todo en países como México, en que el sistema de justicia penal acusatorio se monta sobre instituciones que ya existen, como la PGR, como las policías, como el órgano judicial o los tribunales y la defensa pública. Bueno, entonces es muy importante entender cuál es la organización que hoy día tengo, cuál es el perfil del personal que hoy día tengo y luego entender cuál es la brecha, cuál es la diferencia que existe entre lo que tengo, el ideal de lo que debería tener para que el SJPA funcione y hacer los nuevos modelos de gestión, los nuevos modelos institucionales, los perfiles y los programas de capacitación para tener las organizaciones, los perfiles de funcionarios y los procesos de trabajo adecuados. En quinto lugar, es muy importante considerar una carga cero, idealmente la gradualidad del nuevo sistema. Por carga cero, ustedes probablemente ya lo saben, pero se ha hecho importante insistir en ello. Es muy recomendable que los nuevos sistemas de justicia penal inicien su trabajo en ministerios públicos o en PGRs y PGJs, en poderes judiciales que no tengan carga del antiguo sistema. Entendemos que en muchos casos hay que continuar extinguiendo los casos antiguos, pero el ideal es que donde sea posible los fiscales, jueces y defensores no sigan llevando los temas o los casos antiguos y se aboquen fundamentalmente a los casos nuevos para tener tiempo de aprender a trabajar en el nuevo sistema y ganar esa experiencia. Y la gradualidad en la implementación del nuevo sistema, como ustedes saben, tiene que ver con lo que ha ocurrido en México de alguna manera tácita, que ha sido el ir instalando progresivamente en el territorio el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde se ha partido de una sola vez en todo el país con el sistema. Rara vez esta implementación ha sido exitosa. Y eso porque evidentemente la carga de trabajo que significa para los órganos implementadores hacer que esto funcione en todo el país, en primer lugar es francamente difícil de soportar. Y segundo, tiene la gran desventaja de que no permite, lo que decimos una y otra vez, el aprendizaje. Los procesos de implementación son realizados por organizaciones humanas y por lo tanto están llenas de errores de cálculo y finalmente de aprendizajes que se producen una vez que se instala el sistema. Lo recomendable entonces es hacer una implementación gradual, porque eso permite aprender de los errores, que es de lo que más se aprende, más que de los éxitos, descubrir las buenas prácticas y poder esas sistematizarlas y exportarlas, por ejemplo, a las entidades federativas que se van implementando con posterioridad. Esto de alguna manera se produjo, como decía hace un momento, de forma tácita en el sistema mexicano, porque al establecerse un periodo en la reforma constitucional del 2008, de 8 años hasta el 2016, para instalar el nuevo sistema en las distintas entidades federativas, bueno, las entidades federativas fueron paulatinamente tomando la decisión de implementar el sistema según sus posibilidades económicas y técnicas. Y dentro de las propias entidades federativas,
ha habido distintos procesos graduales de implementación, algunos basados en el territorio, como en el caso de Puebla, por ejemplo, y en otros casos basados más bien en el tipo de delito, como ha sido en el Distrito Federal. Territorialmente también ha ocurrido esto en el caso del Sistema Federal de Justicia. Muy recomendable, muy importante, carga cero, gradualidad en la implementación. Luego, mecanismos permanentes de monitoreo, supervisión y ajustes durante la implementación y también en el régimen del sistema, es decir, cuando se ha terminado de implementar en todo el territorio o se ha terminado de implementar todos los tipos de delitos que va a conocer el sistema. Estos mecanismos permanentes de monitoreo, supervisión y ajustes de alguna manera se han estado desarrollando por la CETEC, por la Secretaría Técnica encargada de la implementación de la Secretaría de Gobernación, y ha sido muy importante para poder ir constatando con información lo más fidedigna posible cómo se va instalando el sistema, qué falta para realmente contar con la infraestructura, los recursos humanos, las tecnologías de información necesarias, los procesos de trabajo y la coordinación interinstitucional para que esto funcione. Y para eso, como decíamos al inicio, es que es muy importante contar con, por otro lado, con información de base o línea de base que permita justamente hacer este control. Y finalmente, este desafío metodológico supone generar responsabilidad y cuenta pública, así como ámbitos de diálogo entre los actores clave. Esto de alguna manera se conecta también, es verdad, con la coordinación interinstitucional que veremos en un momento, pero es muy importante que el proceso de implementación de una reforma a la justicia penal tenga, por decirlo así, padre y madre, tenga quienes se hacen responsables, tenga liderazgo, y estos liderazgos sean claros en cada una de las instituciones involucradas, tanto en el nivel federativo como en el nivel de las entidades federativas, y aquí estamos hablando obviamente de la gobernación, estamos hablando de la PGJ, del órgano judicial, de la defensa pública y de las policías, por lo menos como elementos fundamentales, sin desconocer además la importancia de los abogados particulares, la importancia de todos los órganos auxiliares de administración de justicia. Y aquí en este gráfico se ve cómo interactúan en este desafío metodológico y hay lo que se llama un círculo sistémico de cómo esto funciona, un círculo del sistema en que se inicia esto mediante un relevamiento, un levantamiento de información, ojalá con participación de obviamente todas las instituciones involucradas, luego se arma el diagnóstico, que significa tener justamente esta línea de base de información para poder decir qué es lo que tengo hoy en día, cuáles son mis problemas, qué es lo que necesito solucionar, y a partir de eso llegó a el diseño, considerando las necesidades ciudadanas, no solo, por lo tanto, lo que los operadores del sistema piensan, sino también lo que la ciudadanía, nuestros usuarios, nos dicen, porque finalmente, recuerden ustedes, una reforma al sistema de justicia penal sobre todo, pero también de los sistemas de justicia en general, obedece a proveer un mejor servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas. Esto no se puede lograr si no conocemos estas necesidades y qué espera la ciudadanía de estos sistemas de justicia. Hecho el diseño con una perspectiva de política pública, es decir, con todos los elementos de los que hablábamos en este desafío metodológico, viene la etapa de implementación con un seguimiento y evaluación que significa contar con indicadores, tener metas claras de qué es lo que significa haber logrado la implementación del sistema de manera satisfactoria, pero obviamente entendiendo que una implementación no se agota cuando vence el plazo, por ejemplo, constitucional en México el próximo año 2016, sino que tiene que haber permanentemente un seguimiento, una evaluación del sistema ya en funcionamiento y luego ajustes. Y la manera de poder desarrollar estos ajustes es contando con esta información, teniendo indicadores que permiten medir y metas que nos ponen el punto de llegada y poder entonces saber si estamos logrando lo que necesitamos o no. Indicadores y metas que se pueden ir corrigiendo en el camino a medida que se va avanzando y entramos nuevamente a este ciclo de corrección y de perfeccionamiento del sistema. Un segundo aspecto para la implementación de la reforma tiene que ver con un desafío que dice relación con un plan sistémico. Un plan sistémico de implementación de
el sistema de justicia penal acusatorio en México, por ejemplo, debiera considerar condiciones habilitantes, operación del sistema, resultados o productos y el desempeño del nuevo sistema, 4 elementos fundamentales. Las condiciones habilitantes, y aquí se ve, perdón, en esta orgánica nuevamente, simplemente con este gráfico, cómo interactúan todos estos elementos para que el sistema de justicia funcione como un desafío, como un plan sistémico, es decir, que tiene distintos componentes que tienen que interactuar entre ellos. El desafío de estas condiciones habilitantes de la reforma. Quiere decir aquellas que son necesarias pero no suficientes para el éxito de la reforma. Con esto estamos diciendo, tienen que estar, pero no bastan para que la reforma sea exitosa. ¿Cuáles son estas condiciones que tienen que estar como mínimo? El cambio normativo, lo hemos dicho varias veces, necesario para producir el cambio del sistema. Un nuevo modelo también requiere un cambio institucional de las organizaciones y de los perfiles, como señalábamos hace un momento. Y el recurso humano, ajustado a los perfiles requeridos, requiere capacitación. Ahí hay un tema fundamental. Debe invertirse en capacitar a los fiscales, jueces, defensores, policías, fundamentalmente, además de todos los otros órganos auxiliares del sistema de justicia, los sistemas de salud, los sistemas periciales o investigativos, generadores de prueba científica, y eso en los nuevos procesos de trabajo, es decir, cómo se ajusta el trabajo a los estándares del nuevo sistema de justicia penal, un nuevo modelo procesal que, por lo tanto, supone operación y además resultados. Y aquí la capacitación que probablemente se va a iniciar en cada institución individualmente, luego requiere una capacitación interinstitucional, es decir, habiendo iniciado y logrando cumplir un rol satisfactorio, los fiscales, los jueces, los defensores, las policías, luego tienen que ensayar trabajar en conjunto, porque el sistema de justicia penal acusatorio, como he dicho en algunas charlas, es como la ópera. Hace falta no solo que el cantante principal o la cantante principal lo hagan bien, también lo tiene que hacer bien el coro, la orquesta e incluso otros que simplemente se desplazan en el escenario. Bueno, el sistema de justicia penal acusatorio no funciona bien si hay buena fiscalía, si hay una PGJ, una PGR de calidad y los jueces no saben hacer su trabajo o si la defensoría no hace su trabajo, es decir, si la policía no es capaz de ajustarse a los estándares del nuevo sistema. A esto hay que sumar infraestructura y tecnologías de la información y de las comunicaciones que facilitan la operación, facilitan el seguimiento y la mejora continua del sistema. Es muy importante, se puede vivir con menos al inicio, después se puede complementar, mucho más relevante, por cierto, es la capacitación de las personas. Y vital la coordinación interinstitucional en este despliegue de las condiciones habilitantes. Es decir, la capacitación inicial requiere luego capacitación entre las instituciones para que permita esta coordinación entre las instituciones y que logre el despliegue de condiciones habilitantes. No dejo de lado, por cierto, la infraestructura de edificios, etcétera, pero nuevamente la infraestructura puede ser suplida de alguna manera, no así un recurso humano que no ha sido entrenado o un recurso humano que no sabe cómo trabajar o los procesos de trabajo en el nuevo sistema, o instituciones u operadores del sistema que no saben interactuar entre ellas y coordinar su trabajo para que esta gran ópera, esta gran acto que es cada audiencia del sistema de justicia penal acusatorio funcionen adecuadamente. Y aquí ponemos de alguna manera la pirámide del desafío del plan sistémico de las condiciones habilitantes. Y ven ustedes el cambio normativo, las instituciones, los perfiles y procesos de trabajos y solo montado sobre ello la infraestructura y las TICs. Un tercer desafío tiene que ver con las comunicaciones, porque una reforma exitosa no es solo aquella que quienes se declaran o son expertos en sistemas de justicia penal consideran la más adecuada, sino que tiene que haber una percepción de la ciudadanía de que esta justicia y este nuevo sistema de justicia está funcionando, está dando los resultados queridos. Y ahí hay un gran desafío para América Latina, porque nos cuesta preocuparnos de esto, porque nos cuesta transmitir los mensajes adecuados. Entonces, hay que lograr que la ciudadanía comprenda que hay un cambio paradigmático, un cambio de paradigma, un cambio de la manera de ver las cosas,
Esto acarrea tensiones iniciales y en realidad tensiones que se mantienen permanentemente, que tienen que ver con cambios culturales. Este nuevo sistema acusatorio, como lo van a ver en otros módulos, significa un cambio en la manera de trabajar. Y quienes han sido jueces, fiscales, defensores, policías en el antiguo sistema, si no han sido entrenados para funcionar bajo los estándares del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, naturalmente tienden a volver a su zona de confort, al lugar seguro, a hacer las cosas como sabían hacerlas. Y el problema con eso es que ese es el sistema inquisitivo que se empieza a colar, que se empieza de alguna manera a filtrar en el sistema acusatorio y empieza a introducir esta cultura inquisitiva en un sistema acusatorio y de alguna manera genera un retroceso, una involución muy peligrosas, que en otras charlas podremos hablar de ellas y que se manifiestan en las audiencias, en los sistemas probatorios y por lo tanto incluso en la valoración de la prueba y en las decisiones de jueces. Esa tensión inicial, el cambio cultural que trae consigo el sistema acusatorio y la oralidad, están al inicio y la verdad es que están permanentemente. Se produce una tensión también entre la visión de los abogados y la visión, por decirlo de alguna manera, de los economistas, que cuando desarrollan políticas públicas están en tensión los costos versus ciertos principios y estándares. Yo digo vis a vis y no versus en realidad porque considero que ambos elementos deben complementarse las garantías y los objetivos de carácter jurídico o del sistema de justicia con análisis económico para volver viable, razonable la inversión que se hace en estos nuevos sistemas de justicia. Y una tensión que se da una vez que ya el sistema está instalado y que se vive en Chile, en la Argentina, en países en que ya está funcionando el sistema hace mucho tiempo o una buena cantidad de años, en Costa Rica también, en Centroamérica, y se los transmitimos a México para que lo tengan en cuenta, es una tensión entre los derechos y garantías vis a vis las mejoras en la persecución criminal. En algún momento, lamentablemente, se tiende a decir, miren, esto es o más garantías o seguridad. Esa disyuntiva no es cierta, pero es fácil que se instale. Y hay que saber, por lo tanto, manejar esta tensión y entender que el sistema de justicia penal acusatorio tiene que ser capaz, y es capaz, si lo desarrollamos, lo implementamos y lo ejecutamos bien, tiene que ser capaz de cautelar las garantías de todas las ciudadanas y ciudadanos acusados de cometer un delito o víctimas de un delito, con, a su vez, mejoras en la persecución penal y en los estándares de seguridad en la ciudadanía, con un sistema de justicia que respeta derechos, insisto, pero que por otro lado es eficiente y efectivo en la investigación de los delitos y en la persecución de estos delitos. El sistema puede prever y solucionar todos los temas de delincuencia en la comunidad, los temas de seguridad ciudadana, no, porque el sistema de justicia obviamente llega una vez que se ha cometido el delito, por lo tanto llega fundamentalmente a reprimir aquello que ya ocurrió. Puede contribuir a la prevención del delito, puede hacerlo. ¿Es rol del sistema de justicia modificado, reformado, modernizado solucionar los temas de la delincuencia? No, eso es un tema distinto y que tiene múltiples componentes, entre los cuales el sistema de justicia es uno, pero donde hay muchos otros elementos mucho más relevantes para prevenir el delito y para poder, por lo tanto, controlar esa situación. Un segundo elemento en las comunicaciones es anticiparse y coordinar ciertas discusiones o guerras comunicacionales que van a haber. Temas como la puerta giratoria, el garantismo para los delincuentes, como se empieza a hablar, versus la mano dura contra la delincuencia. Y luego una ciudadanía que primero pide mano dura contra la delincuencia y luego empieza a compadecerse de las personas que están encarceladas en condiciones inadecuadas o inhumanas, es parte de los temas o de las guerras comunicacionales que se presentan en las reformas y que es muy importante que los actores del sistema las conozcan, piensen sobre ellas y puedan comunicar adecuadamente a la ciudadanía lo que es correcto, lo que es adecuado y buscar también, obviamente, soluciones frente a las percepciones que se producen en la ciudadanía cuando no se entiende el sistema o cuando el sistema no está siendo efectivo y eficiente para solucionar esas expectativas de la ciudadanía, en muchos casos muy razonables, y en que un sistema de justicia penal acusatorio debe poder responder adecuadamente. El desafío de la coordinación, que de alguna manera lo hemos ido tocando,
en todo tiempo, en toda esta charla. Lo voy a resumir en el sentido de que se debe entender la reforma como una política de Estado y no de gobierno. Es muy importante en los sistemas de justicia penal que se modifican el que no se produzca respecto de ellos las típicas batallas políticas y un poquito las victorias o las guerras de corto plazo entre gobiernos y oposición o entre unos y otros sectores políticos, y que en cambio se entienda que un buen sistema de justicia penal instalado por el gobierno que corresponda e idealmente respaldado incluso por la oposición debiera ser una política de Estado, es decir, una política que desarrolla en este caso México u otro país latinoamericano y que no es ni victoria ni derrota de gobierno o de oposición, sino que es un mejor sistema de justicia para las y los mexicanos, en el que deben involucrarse en términos propositivos y positivos gobierno, oposición, todos los sectores políticos representados en el Congreso, en el Parlamento, además de las organizaciones civiles que respaldan sistemas de justicia que den garantías y respeto a los derechos humanos de todas las ciudadanas y ciudadanos. Altos consensos políticos, por lo tanto, se requieren para que esto funcione y eso significa transversalidad en el apoyo a la reforma del sistema de justicia, que es un tema de trabajo y una estrategia política que tienen que desarrollar los gobiernos que están liderando la implementación de los sistemas. Hay una necesidad, como lo decíamos minutos atrás, de lograr liderazgos institucionales y del sistema, tanto en la etapa de diseño, pero sobre todo luego de la implementación en el régimen. En muchos países, y en eso se incluye Chile, el ejemplo que tenemos muy cerca por estar tener Ceja su sede en Santiago de Chile, y lo hemos visto, cómo después de 20 años o de 15 años de haberse iniciado la instalación de la reforma, se hace necesario que exista un liderazgo que continúe empujando el perfeccionamiento del sistema de justicia penal reformado. Los sistemas de justicia no se diseñan de un día a otro, no se implementan de la tarde a la mañana y desde luego no se consolidan en pocos años. Se requieren muchos años para que el sistema se perfeccione, para que aprendamos a partir de los errores, insisto, para que aprendamos de las buenas prácticas que van surgiendo en distintas provincias, estados o entidades federativas, y eso requiere un liderazgo para que haya constancia. El liderazgo le corresponde tanto al órgano judicial como a la Procuraduría, al gobierno, al Ejecutivo, a la defensa y a los líderes de las instituciones o policías. Y eso, a su vez, nos lleva a la coordinación y compromiso interinstitucional, que es la única manera de que todos los actores sean corresponsables de la implementación y del éxito del sistema. De esta manera, nadie lanza dardos o acusaciones en contra de los otros operadores del sistema cuando algo falla, sino que todos entienden que es una tarea común lograr que esto funcione. Eso, la corresponsabilidad, el coliderazgo de alguna manera, llevan a entender que el fracaso de uno de los operadores es mi fracaso también, porque finalmente el sistema no funciona correctamente o tiene dificultades, y la victoria y el lograr solucionar los problemas y que el sistema funcione bien es una victoria, es un éxito compartido por todos los operadores del sistema, porque además es un éxito para toda la ciudadanía el que el sistema funcione adecuadamente. Y finalmente, en este desafío de la coordinación, una cuestión más práctica, si se quiere. El sistema de justicia reformado, el sistema de justicia penal acusatorio, como veremos en un gráfico en la siguiente lámina, es un flujo de casos y de asuntos y de salidas e interconexiones del sistema, y por lo tanto hay que tomar decisiones con un criterio sistémico. Lo que yo hago como PGJ o PGR, lo que hace el juez o el órgano jurisdiccional, lo que hace la defensa penal pública, lo que hace la policía, todo incide en la actuación de los otros, todo incide en las cargas de trabajo de los otros y por lo tanto impacta en lo que el otro y los otros van a tener que hacer o pueden hacer. Importante entonces, guardando y respetando las autonomías de cada uno de los operadores del sistema de justicia, el coordinarse, el conversar de manera permanente, constante, para ir logrando acuerdos de operación.
Vean ustedes aquí lo que es en el fondo una especie de icono del flujo y las salidas del nuevo sistema. Todas las denuncias o querellas que normalmente van a entrar a través de la policía, luego entran a la etapa de investigación previa y eventualmente a la judicialización. Bueno, el número de asuntos y los asuntos que decida la policía o que lleve la policía al Ministerio Público ya impacta sobre la carga inicial. Ahí es muy importante entonces que la policía trabaje coordinadamente con el Ministerio Público, quien es el que dirige la investigación, para que los estándares de los casos que son ingresados al sistema correspondan a su vez a las políticas de persecución penal que va definiendo el Ministerio Público. El Ministerio Público en esto es, como veremos en un momento más, pieza fundamental del sistema. El Ministerio Público a su vez decide qué casos son judicializados, pasando a la etapa intermedia, y antes de eso ha podido determinar qué casos son desestimados y por lo tanto salen del sistema. Eso va reduciendo la carga de lo posiblemente judicializado. Y luego también están las salidas tempranas, ya en el ámbito de lo judicial, de la etapa intermedia, para finalmente decidir qué asuntos propiamente llegan a juicio oral. Piensen ustedes que los juicios orales en un sistema de justicia penal acusatorio, en las reformas procesales penales, están pensados para significar no más allá del 3 al 5% del total de los asuntos. Es decir, un sistema de justicia penal acusatorio, si bien tiene al juicio oral como el mecanismo más adecuado, idóneo y el más completo, debe ser reservado este juicio oral para los casos más complejos, de mayor impacto en la sociedad, de aquellos que tienen más necesidad probatoria. Y el sistema acusatorio tiene otros mecanismos de salidas tempranas o de desestimación que van permitiendo regular la carga, concentrar los mayores esfuerzos en los casos más complejos, y por lo tanto es importante que los operadores del sistema y que la ciudadanía entiendan que también son parte del sistema de justicia penal reformado aquellos casos en que se decide archivar porque no hay prueba suficiente, aquellos casos que se desestiman por decisión del Ministerio Público, que ha decidido no perseguir determinados tipos de delitos o dejarlos para otras oportunidades, aquellos que, respecto a los cuales se logran suspensiones condicionales u otro tipo de salidas alternativas que van permitiendo de mejor manera utilizar los recursos y dar las soluciones más adecuadas al tipo de conflicto que hay detrás del delito que se ha denunciado y que se está investigando. Y finalmente aquellos que en los que se emplea un procedimiento abreviado o simplificado, más rápido, más sencillo, en aquellos delitos con penas de menor intensidad y en que se puede llegar a algún tipo de acuerdo para lograr soluciones nuevamente, insisto, más rápidas y con menos recarga al sistema, reservando el juicio oral para los casos más complicados, más complejos, que requieren mayor investigación. Ven ustedes entonces las policías y los procedimientos, por ejemplo, de detención o de arresto, la capacidad de generar la prueba legal y útil que está determinada por los estándares de persecución penal y por los estándares legales del sistema, ya van impactando en este cono que les mostraba en la lámina anterior. El Ministerio Público, a su vez, es el custodio y el motor de este nuevo sistema, porque incide en qué entra y qué va saliendo del sistema, marcando ritmos y controlando la carga de trabajo mediante los mecanismos de selección y mediante las facultades discrecionales para dar salidas alternativas dentro del sistema. La defensa penal pública, por su parte, la defensa penal es un control de calidad del sistema, porque lo que hace es permanentemente cuestionar la calidad de la prueba aportada, cuestionar el caso del Ministerio Público, de la Fiscalía, de la PGJ o la PGR, y entregar información que va mejorando la información o depurando la información que llega al juez para tomar las decisiones de mejor calidad, de más alta calidad, mediante este control de depuración de la información que aporta el Ministerio Público y que la defensa a su vez va cuestionando o aportando su propia prueba de acuerdo a la teoría del caso que han desarrollado. Y finalmente, un poder judicial que es el árbitro y decisor
del sistema, pero que además va fijando estándares. Y esto es muy importante porque este Poder Judicial no es pasivo, este Poder Judicial de alguna manera va enriqueciendo y precisando las reglas contenidas en el Código de Procedimientos Penales mediante sus decisiones en que va incidiendo, por ejemplo, en el ingreso, en la salida, en la carga, en los tiempos de respuesta, en la calidad de la litigación y en la calidad de las soluciones, determinando qué es lo que se entiende, por ejemplo, por una prueba suficiente para tomar determinadas decisiones, entendiendo o fijando los estándares de exclusión de prueba, fijando los estándares de una defensa adecuada o cuándo se debe sustituir la defensa, estableciendo los estándares de valoración, insisto, de la prueba en términos general, precisando, por ejemplo, qué es lo que se entiende por flagrancia, etc. Es decir, aquí hay un rol fundamental del Poder Judicial. Dejamos por ahora aquí este primer módulo en que hemos repasado rápidamente los elementos fundamentales para lograr una implementación adecuada de un sistema de justicia penal acusatorio y luego ciertos elementos fundamentales para el éxito en la operación del sistema. En otros módulos vamos a ir profundizando o entrando en especificidades de cada uno de estos temas. Muchas gracias por su atención y un saludo desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Este es Jaime Arellano, el director ejecutivo de CEJA, que les ha estado dirigiendo estas palabras. Muchas gracias.